Este video funciona como la segunda parte de clases de computación básica. Voy a continuar con la enseñanza sobre las partes y herramientas de una computadora. Vamos a hacer un pequeño repaso. El CPU o la unidad central de procesamiento. Esta caja es el cerebro de un sistema informático. Procesa, almacena y comunica información. Los cables conectan su CPU a su monitor y otros dispositivos. Las computadoras son algo similares a las personas. Tienen recuerdos como nosotros. La memoria en una computadora se almacena en datos en disco. Los discos parecen pequeños discos pesados de estilo antiguo. Los discos funcionan de manera similar a los registros. A medida que el disco gira dentro de la computadora, se accede a los datos en el disco. Los programas que utiliza, como el procesamiento de textos y el programa que ejecuta su computadora, el sistema operativo, se almacenan en el disco duro de la CPU. El monitor es esta parte del sistema informático que se comunica visualmente con el usuario. Es algo así como una televisión. Casi toda la información comunicada desde la computadora al usuario es a través del monitor. El monitor también se conoce como la pantalla. En la mayoría de los sistemas informáticos, tanto la CPU como el monitor tienen un interruptor de encendido que los enciende y apaga. La mayoría de los interruptores de alimentación tienen este símbolo. La impresora. Este dispositivo toma información, generalmente texto o imágenes, de la computadora y la imprime en papel. Teclado. El teclado es una herramienta importante que permite a un usuario comunicarse con la computadora. Está compuesto de claves que envían una señal a la computadora que la computadora reconoce y utiliza para llevar a cabo procesos y programas. Los teclados vienen en varias formas y tamaños, pero generalmente tienen el mismo propósito. Repasaremos las claves específicas en otra parte de este guía. Y por último tenemos el ratón. Similar al teclado, el ratón se utiliza para comunicarse con la computadora. El ratón es como un control remoto para un televisor. Es una herramienta que impulsa la computadora, que se puede usar lejos de la computadora, aunque el ratón se considera su conexión directa con el mundo de la computadora. Revisaremos cómo usar el ratón más adelante en la guía. Ahora sí, bienvenidos a la computadora. Lo primero que deben de entender es que es muy difícil romper una computadora. Están diseñados para recuperarse de la mayoría de las cosas que un usuario les hace con unos pocos clics. Si experimenta un problema que no puede solucionar, puede ignorar el problema o apagar la computadora hasta que pueda obtener ayuda. Recuerden que una computadora simplemente es una máquina. Así que la meta que tenemos al enseñarles el usuario de una computadora es para que sigan teniendo la confianza y práctica para encender sus propias computadoras con confianza. La mayoría de nuevos usuarios de computadoras están más preocupados por no dañar su computadora que en la actualidad están garantizadas. Así que relájense. Las computadoras vienen en muchas formas, tamaños, colores y velocidades diferentes, pero esencialmente todas realizan la misma tarea. La mayoría de las computadoras y ratones son muy similares, pero hay veces una computadora puede tener uno o dos botones adicionales. Si bien trabajar con computadoras requiere cierta flexibilidad y adaptación a diferentes diseños de computadoras, encontrará que esto es fácil de aprender. En este dispositivo les mostraré el teclado y el ratón. El teclado y el ratón son las dos formas más comunes
en que los usuarios se comunican con una computadora o le dicen a la computadora lo que tienen o quieren que haga. Primero, veremos un teclado y le mostraremos que es algo así como una máquina de escribir que tiene algunas herramientas sofisticadas para ayudarlo a comunicarse más efectivamente con la computadora. Un ratón es un poco como un control remoto de televisión y también le ayudará a decirle a la computadora qué hacer. En este próximo dispositivo verán la imagen de un teclado y las claves de las teclas. La imagen muestra tecla de bloqueo de mayúsculas, la cual la tecla de bloqueo de mayúsculas activa una función que afecta solo a las teclas de letras. Al presionar el botón de bloqueo de mayúsculas, todas las teclas de letras se escriben en mayúscula. Todas las demás teclas actuarán igual que si el bloqueo de mayúsculas está desactivado. Para desactivar el bloqueo de mayúsculas, vuelva a presionar la tecla de bloqueo de mayúsculas. La tecla Shift o la tecla de cambio se usa en combinación con una segunda tecla. La tecla de mayúscula se usa principalmente para mayúsculas. La tecla Shift se diferencia del bloqueo de mayúsculas porque tiene que mantener presionada la tecla mayús mientras presiona simultáneamente otra tecla para escribir una letra mayúscula, donde solo presiona la tecla de bloqueo de mayúsculas una vez. Mantener presionada la tecla mayús también se usa para escribir los caracteres y símbolos sobre los números en las teclas numéricas. Tecla de tabulación, tecla Intro. La tecla de tabulación se usará para moverse de una posición en la pantalla a otra. También crea una sangría de tab, tabulación, derecha, media pulgada para sus párrafos. Al trabajar con texto, palabras, al presionar la tecla Intro se mueve el cursor hacia abajo hasta la línea siguiente. De lo contrario, al presionar la tecla Enter se activará cualquier cosa que haya seleccionado. La barra de espacio clave de escape. La tecla de escape se usa para cancelar la operación actual o se puede usar para salir de un programa. Si presiona la barra espaciadora mientras el cursor está posicionado dentro del texto, se colocará un espacio, un carácter de ancho, en la posición del cursor, como en una máquina de escribir. Una nota adicional. El cursor es una línea que parpadea cuando se escribe una letra que le permite saber dónde comenzará a escribir. Se mueve a medida que escribe y se ve como una I. Tecla de control. La tecla de control se usará generalmente con otra tecla. Si mantiene presionada la tecla de control, además de otra o varias teclas, se iniciará una función. Más adelante les enseñaremos algunas funciones clave de control que se ocupan del procesamiento de textos o Word. También pueden ver teclas de flecha. Las 4 teclas de flecha están ubicadas en varias teclas a la derecha de la barra espaciadora en la parte inferior del teclado. Al presionar una de estas teclas se producirá algún tipo de movimiento de la pantalla en la dirección de la flecha en la tecla. Estas teclas se usan con frecuencia cuando se corrigen errores en los documentos y permiten a los usuarios regresar y corregir errores en lugar de borrar todo el trabajo desde que se cometió el error. Tecla de retroceso. Al presionar la tecla de retroceso, mientras el cursor está ubicado dentro del texto, se eliminará el carácter o espacio inmediatamente a la izquierda del cursor. Eliminar. Al presionar la tecla eliminar mientras el cursor está posicionado dentro del texto, se eliminará el carácter o espacio inmediatamente a la derecha del cursor. El siguiente dispositivo les mostrará un ejemplo de cómo posicionar sus manos sobre el ratón. Dejen sus manos que descansen cómodamente sobre el ratón.
La mayoría de las personas son diestras y, por lo tanto, el ratón suele estar en el lado derecho de la computadora. Todas las personas zurdas no tienen que preocuparse porque millones de zurdos usan computadoras. Algunas personas zurdas simplemente mueven el ratón hacia el lado izquierdo de la computadora y lo usan ahí. Otros usan sus manos derechas y pronto se vuelven ambidiestros. Es más importante recordar hacer lo que sea más cómodo para usted. Para fines de confianza y enseñanza, ahora continuaremos usando la terminología de la mano derecha. Coloque la palma de su mano alrededor del ratón. En el dedo índice, apoyado en el botón izquierdo, el botón primario, y el dedo medio apoyado en el botón derecho, el botón secundario. Deje el talón de su mano sobre el escritorio de la mesa. Al mover el ratón, el puntero del ratón, el cursor en la pantalla, se moverá en la misma dirección que su mano. Presionar los botones del ratón es fácil y requiere un poco de precisión. Como usuario principalmente o principiante de la computadora, evite presionar o hacer clic en el botón derecho. Es por las opciones adicionales que los usuarios avanzados suelen usar y como no es necesario que los utilice como principiante, es mejor evitarlo por ahora. Cursores de ratón. Pueden mover la flecha, cursor o puntero. Es la señal visual que apunta, se mueve y selecciona cosas en el monitor. Recuerden que su ratón es algo así como su dedo electrónico, que apunta cosas en la pantalla de su computadora o monitor. El puntero del ratón es algo así como su dedo virtual dentro de la computadora. Puede cambiar de forma a medida que lo mueve por la pantalla, lo que le da una indicación visual de que la función del puntero ha cambiado. En esta próxima dispositiva, el puntero del ratón tiene la forma de una flecha al apuntar a iconos, opciones de menú o botones de la barra de herramientas, etc. El puntero del ratón cambiará a una forma de viga en una I latina. Cursor. Cuando esté sobre el texto de palabras, puede continuar usando el ratón para mover la viga en I hasta que se coloque en el lugar donde le gustaría trabajar con el texto. Por ejemplo, donde le gustaría insertar una palabra o letra. Luego haga clic en el botón izquierdo del ratón para colocar el cursor en ese punto e ingrese la palabra o letra. Técnicas de ratón. Debido a que el ratón es un componente crítico de la computadora, examinaremos algunas técnicas de ratón que se usarán. El ratón se puede utilizar de muchas maneras diferentes. Existen principalmente los dos botones del ratón, conocidos como el botón izquierdo y derecho. El botón izquierdo se utiliza principalmente. Algunas técnicas de ratón incluyen hacer clic. Esta es la técnica más fácil, sin embargo, es muy importante que lo haga correctamente para hacer clic. Para hacer clic, presiona uno de los dos botones del ratón. Al hacer clic en él, hace un ruido de clic. La habilidad más importante que se debe aprender al hacer clic es que solo se necesita un toque muy ligero y breve para hacer clic en el botón del ratón. No hagas clic demasiado fuerte en el ratón, ya que esto tiende a ralentizarte. Una vez que haya dominado el clic, estará listo para pasar a la siguiente práctica más esencial, apuntando. Clic izquierdo. Este es el clic principal que usará. Esto está haciendo clic en el botón izquierdo del ratón. Cuando alguien dice haga clic aquí, eso generalmente significa hacer clic en el botón izquierdo. Hacer clic con el botón derecho
se usa para cambiar opciones o realizar funciones específicas que generalmente no son necesarias para los principiantes. Punto. Use el ratón para mover el puntero del ratón hasta que se desplace sobre la parte superior de un icono o palabra en la pantalla. A veces, esto es todo lo que necesita hacer para solicitar una respuesta de la computadora. Como ejemplo, la forma del cursor puede cambiar. Apuntar y hacer clic. Mueva el puntero del ratón sobre la parte superior de un elemento, como un icono, en su pantalla. Y luego, mientras aún sostiene su mano, presione y suelte suavemente el botón izquierdo del ratón. Esta técnica se utiliza a menudo para hacer una selección. Haga doble clic. Mientras mueve el puntero del ratón sobre un elemento de la pantalla, presione rápidamente 2 veces el botón izquierdo del ratón. Esto puede requerir algo de práctica, pero es una habilidad muy útil e importante. Si tiene problemas para hacer doble clic, es muy probable que esté moviendo el ratón ligeramente al hacer doble clic. Intenta estabilizar tu mano y vuelve a intentarlo. Al hacer doble clic, normalmente le está pidiendo a la computadora que realice una acción sobre el elemento que seleccionó. Al hacer doble clic en un icono en el escritorio de su computadora, se puede abrir o iniciar un programa. Haga clic y arrastre. Presione y mantenga presionado el botón del ratón, generalmente el botón izquierdo. Mientras mantiene presionado el botón, mueva el ratón en cualquier dirección. Hacer clic y arrastrar es un método que se usa para resaltar o seleccionar el texto. Para hacer esto con el texto, haga clic al principio del texto que desea seleccionar. Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y mueva el ratón hacia el final donde desea resaltar. El botón derecho del ratón. ¿Qué sucede si accidentalmente presionas el botón del derecho del ratón? Aparece un menú y no es un problema, pero puede hacer que la computadora haga algo que no espera si luego hace clic en el menú. Por ahora, evita confundir a la computadora. Si accidentalmente hace clic derecho y abre un cuadro, haga clic izquierdo en un espacio abierto. Ver imagen y el cuadro se cerrará. Por último, en este video vamos a hablar sobre el fundamento de Windows, el sistema operativo de Microsoft Windows. Microsoft Windows es el sistema operativo que se instala en la mayoría de las computadoras. Un sistema operativo es el software o aplicación que ejecuta su computadora y lo hace pensar. El software o aplicación de programas como un procesador de textos, Word, programas de hojas de cálculos o juegos se ejecuta sobre el sistema operativo. La primera pantalla que ve en el monitor cuando se inicia la computadora se llama escritorio o desktop. A veces se le conoce como el entorno de escritorio en general. Aquí es donde harás todo: escribir cartas, enviar correos electrónicos, navegar por el internet, etcétera, etcétera, etcétera. El entorno de escritorio. En la próxima diapositiva vamos a cubrir las partes principales del escritorio. El entorno de escritorio se compone de varias partes que incluyen los iconos de escritorio, la barra de tareas, el reloj y el botón de inicio. Los iconos de escritorio, a veces llamados accesos directos, son formas rápidas de acceder a diferentes programas. Para usar iconos de acceso directo en el entorno de escritorio para abrir programas, use el ratón para señalar el icono del escritorio
que representa el programa que desea abrir. Haga doble clic en el icono y el programa se abrirá o se iniciará. La barra de tareas es el área en la parte inferior de la pantalla de la computadora. Pronto podrás realizar múltiples tareas y hacer varias cosas a la vez. La barra de tareas está ahí para ayudarte a mantener las cosas organizadas y ser aún más eficientes. Hay un reloj que convenientemente te dice la hora. En este dispositivo vamos a reconocer el botón de inicio. El botón de inicio se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla, en la barra de tareas. Se utiliza para acceder a todos los programas en la computadora para que pueda iniciarlos. Para usar el menú de inicio para abrir programas. Primero, apunte y haga clic en el puntero del ratón en el botón en la esquina inferior izquierda del escritorio de Windows, la pantalla que aparece cuando inicia la computadora por primera vez. Esto activa un menú emergente. Deslice el puntero del ratón hacia arriba en el menú o programas. La selección del menú se resaltará en azul y se activará un submenú. Deslice el puntero del ratón hacia la derecha en el submenú. Deslice el puntero hacia arriba o hacia abajo para resaltar el grupo de programas que desea usar y luego haga clic en el programa que desea abrir. Para usar el menú de inicio para abrir programas. Finalmente, vamos a encender y apagar la computadora. Todas las computadoras, especialmente la computadora de escritorio, tienen un botón para encender la computadora. De manera similar, generalmente habrá un botón en el monitor para encenderlo. Estos botones suelen estar en la parte frontal de la computadora y el monitor. La computadora pasa por una serie de tareas internas cuando se inicia. Puede llevar unos minutos completar estas tareas. La paciencia, como aprenderá, se usa mucho cuando se trabaja con una computadora. Después de que la computadora deja de hacer lo que casi suena como un ruido de molienda, esto es normal.